presidente Moreno escucha al pueblo ecuatoriano, escucha a los trabajadores, porque hoy el pueblo ecuatoriano está cansado de estas medidas. El tercer elemento es el tema de la defensa de la seguridad social. En el 2015, los trabajadores del Frente Unitario denunciamos la situación del Seguro Social y hoy en el 2019 nos dicen que el Seguro Social está en crisis. Y las alternativas son las recetas del Fondo Monetario Internacional, cuando le dicen que para resolver la situación del IES hay que incrementar los aportes, los años de jubilación y reducir las pensiones jubiladas. Y le decimos también de la misma manera, no vamos a permitir, porque los afiliados, los trabajadores, los pensionistas hemos cumplido con nuestras obligaciones. Aquí tiene que responder Rafael Correa, tiene que responder Ramiro González, prófugo de la justicia, tiene que responder Richard Espinosa y el Cordero, que manejaron durante los últimos 10 años al Seguro Social como si fuera la caja chica o como si fuera su hacienda, cuando eran recursos de terceros y sobre todo del pueblo ecuatoriano. Y por eso no vamos a permitir estas pretensiones. Y le decimos al señor Richard Martínez que él siga defendiendo los intereses de la banca, que él siga defendiendo los intereses de los grandes grupos empresarios. Aquí está el pueblo que defendemos los intereses de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Si usted dice de que el Fondo Monetario es su aliado, nosotros decimos no, aliado para la banca, aliado para los empresarios, aliado para su gobierno. Y estas recetas no vamos a permitir que se implementen, porque hemos planteado alternativas, hemos planteado soluciones y no se toma en consideración. Quiero terminar con esto, compañeras y compañeros. Hoy ha sido el inicio de una primera jornada a nivel nacional. En los próximos días, si es que el presidente Moreno, sus secuaces, no rectifican las medidas, junto con la CONAIE, la ECUARUNARI, las organizaciones del Frente Popular y el pueblo ecuatoriano, anunciaremos cuáles van a ser las siguientes medidas. No vamos a parar, no vamos a cansar por defender el patrimonio, las empresas públicas del Seguro Social. Y seguiremos junto a la Comisión Anticorrupción combatiendo la corrupción y la impunidad. Exigimos a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía, a la UAPE, a la justicia, establecer mecanismos inmediatos para recuperar los dineros mal habidos que tanto falta le hacen hoy al pueblo ecuatoriano para resolver el déficit fiscal. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Seguiremos en la lucha, seguiremos junto a ustedes, junto al pueblo, junto a las amas de casa que exigen casa para los más necesitados, defendiendo al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, compañeros, y adelante en el marco de defender nuestro patrimonio a través de la unidad de los diferentes sectores. Compañeros y compañeras, esta lucha no es solo de los trabajadores, esta lucha no es solamente de los indígenas y los campesinos, porque también al estar aprobando otras leyes que atentan a las semillas, están atentando al alimento del pueblo ecuatoriano. Por todas estas razones, invitamos a todos a unirnos a la lucha. Nuevamente, todos a la calle. Acuérdense, cuenten con los abuelos, la guerra de los 4 reales que ganó el pueblo. La guerra de los 90 ganamos el pueblo, compañeros. Y solo así los gobiernos van a entender. Por eso, nosotros también estamos convocando a gran encuentro. Deberíamos de estar un encuentro entre los barrios, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, para trazar nueva estrategia de lucha, para que este gobierno y los anteriores sepan que no estamos solamente saludando a la bandera. Hemos venido a hacer un llamado para que se detenga a seguir tomando estas medidas, que archive esas medidas antipopulares.
pero de no hacerlo caso, no estamos amenazando. Invitamos a todos en las próximas fechas, todos en la calle. ¿Qué nos importa las elecciones a la final, compañeros? Porque si es que tenemos que ir en estos días, lo tenemos que hacer, pero no nos vamos a dejar engañar de las medidas de este gobierno. Que rebajen el número de los asambleístas, que se quiten los sueldos vitalicios de los expresidentes y de los exvicepresidentes, y así para que incrementen, que devuelvan el presupuesto a la educación, que devuelvan el presupuesto a la salud y tratemos de recuperar lo que se robó Correa, lo que se ha robado Glass, que se reponga esto y ni un centavo más que no quiten al pueblo ecuatoriano. Hombres y mujeres a las calles, compañeros, más que sea a las tardes para invitar y todos, pero no ni un paso atrás, compañeros. De aquí en adelante, si tienen que caer el gobierno, que se caigan, que si los asambleístas por estar contra el pueblo tienen que irse a la casa, que se vayan, porque están ahí ayudando esas ratas ahí, compañeros. A eso invitamos entonces a continuar en la lucha. Muchas gracias. ¡Devuelvan los robados! A nuestro compañero